Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la definición de derecho romano. Antes de definir el derecho romano es conveniente ubicarlo temporalmente, y para eso vamos a referirnos a las etapas del desarrollo de la sociedad. En general, se reconoce que la sociedad a través del tiempo ha recorrido 4 etapas. La primera se conoce como la comunidad primitiva. Esta surgió después del proceso de hominización, es decir, el proceso que permitió que un ser inferior poco a poco se constituyera en el ser humano. Esta sociedad alcanzó su máximo esplendor y llegó un momento en el cual, como consecuencia de su desarrollo, tendió a caer. Al interior de esta sociedad va a surgir una nueva forma de organización social, es el esclavismo. El esclavismo poco a poco tuvo una expansión, alcanzó su máximo esplendor y también llegó un momento en el cual entra en decadencia. Lo mismo ocurrió con la siguiente etapa, la de la sociedad feudalista. La sociedad feudalista nace en un momento, poco a poco alcanza su máximo esplendor y entra en decadencia. Y la sociedad en la que nosotros vivimos ahora es la sociedad capitalista, la cual nació, alcanzó su máximo esplendor y estamos en una etapa que posiblemente implique una decadencia. Cada una de estas etapas del desarrollo social se caracterizan por la estructura de la sociedad. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, lo normal era que todos trabajaban para cubrir sus necesidades, porque todos necesitaban trabajar, porque realmente nadie era capaz de producir más allá de lo que por sí mismo necesitaba. Entonces, si no era capaz de producir más de lo que él por sí mismo necesitaba, pues no tenía un excedente que pudiera cubrir las necesidades de alguien más. Todos tenían que trabajar. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad esclavista? En la sociedad esclavista el desarrollo en la producción ha permitido ya que los seres humanos puedan producir más allá de sus necesidades y por tanto hay algunos que quedan liberados de la necesidad de producir. Por eso es que en esta sociedad las clases sociales fundamentales son los esclavos y los esclavistas. Los esclavos son los que producen, los esclavistas están liberados de la obligación de trabajar y eso les da oportunidad de contemplar la realidad y buscar una explicación al respecto. La sociedad feudalista se caracteriza por la presencia de los campesinos, que son los que trabajan la tierra, para los señores feudales, que son los propietarios de esta. Los campesinos trabajan, los señores feudales se apropian del excedente producido por los campesinos, entonces están liberados de la obligación de trabajar. Y en la sociedad capitalista ocurre algo similar. Los trabajadores son los que producen, son capaces de producir más allá de lo que necesitan y eso les permite obtener una plusvalía a los capitalistas. Estas son las etapas por las que ha atravesado el desarrollo de la sociedad. Ahora, nosotros lo que vamos a estudiar es el derecho romano y el derecho romano se ubica en esta segunda etapa. El derecho romano es propio de una sociedad esclavista. Si el derecho romano ocurre en esta sociedad esclavista, bueno, pues vale la pena considerar una comparación entre esa sociedad esclavista de la que vamos a hablar y la forma de organización social que existió anteriormente, es decir, la comunidad primitiva. ¿Qué diferencias hay entre lo que se daba en la comunidad primitiva y lo que luego ocurre en la sociedad esclavista? Para poder entender las diferencias que hay entre estas dos sociedades, vale la pena considerar lo que ocurre con esas sociedades o con esas comunidades en la búsqueda de atender sus necesidades. Por ejemplo, en la comunidad primitiva, al principio, este podría ser el bloque de las necesidades. Estas son las necesidades de todos los integrantes de la comunidad. ¿Y cuánto producen en esa comunidad para cubrir esas necesidades? Solo esto. Por eso decimos que en esa comunidad estos seres humanos no son capaces de producir ni siquiera lo que ellos por sí mismos necesitan. Por eso todos tienen que trabajar, todos tienen que participar en el proceso de producción. Ahí lo que hay es una cooperación, porque todos trabajan, hay una ayuda mutua. Pero eso también es el reflejo de que la propiedad que existía en ese momento tenía la forma social. La propiedad era de forma social. ¿Por qué? Porque realmente nadie estaba interesado en ponerle nombre a lo que tenía. No existía la propiedad privada. La propiedad era social, las relaciones sociales eran de cooperación y ayuda mutua y definitivamente era una sociedad en donde los volúmenes de producción no alcanzaban a cubrir las necesidades. ¿Cómo era la familia de ese momento? Pues la familia es consanguínea.
Es decir, los vínculos que unen a los integrantes de esa comunidad son los de sangre. Ahí lo que hay es un conjunto de hombres, un conjunto de mujeres y un conjunto de niños. Las relaciones todavía en ese momento son de tal manera que hay un conjunto de hombres que mantienen relaciones con un conjunto de mujeres y que éstas han dado lugar a un conjunto de niños. Los hombres no saben quiénes son sus hijos y las mujeres, por la gracia de la naturaleza, sí saben identificarlos. Pero en ese contexto, ni los hombres están preocupados por saber quiénes son sus hijos, ni las mujeres están pensando en atender exclusivamente a sus hijos. Ahí lo que hay es una comunidad. Todos los hombres van a trabajar para cubrir las necesidades de todos los de la comunidad, de igual manera que las mujeres van a trabajar para cubrir, para cuidar a los ancianos, a los niños, y no están pensando cuáles son sus hijos o cuáles no son sus hijos, sino a todos como iguales. Ahora, definitivamente, como hemos dicho, esta es una comunidad en donde las necesidades no son satisfechas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa comunidad? En esa comunidad van a haber tres factores que van a ayudar a que la producción aumente. Primero, poco a poco los seres humanos van a tomar más destrezas para el trabajo. Poco a poco los seres humanos van a mejorar los instrumentos que utilizan para trabajar. Poco a poco esa comunidad se va a organizar mejor para el trabajo. Por ejemplo, en el momento podría ocurrir que para cazar animales estaban utilizando piedras, estaban utilizando palos y poco a poco descubren que podrían afilar la piedra, amarrarla a un extremo del palo y utilizarla como lanza. Ese perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo aunado al aumento en las destrezas para producir o a la organización para poder trabajar, va a hacer que llegue un momento en el cual las necesidades van a poder ser cubiertas. La producción ha logrado aumentar, pero definitivamente las destrezas van a continuar en su desarrollo. La organización para la producción va a seguir mejorando y los instrumentos se van a continuar perfeccionando. Por ejemplo, llega el momento en el cual descubre el ser humano que mediante los metales puede producir mejores herramientas. Una lanza hecha con un palo y una piedra no va a generar o no va a ayudar a producir tanto como una que esté hecha de un metal, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento en el cual las necesidades van a quedarse abajo de los niveles de producción. La producción es capaz de cubrir ya las necesidades y todavía sobra una parte. A esa parte de la producción que está sobrando se le conoce como el excedente económico. Ha surgido el excedente económico en esa comunidad primitiva. El excedente económico es clave en el desarrollo de la sociedad, porque este excedente económico es una condición que va a hacer aparecer la propiedad privada. La propiedad privada es distinta a la propiedad social que existía en las dos primeras etapas. En estos dos primeros momentos, decíamos, había una propiedad social, ahora no, ahora va a haber una propiedad privada. Y hay una propiedad privada porque hay quien se ha apropiado del excedente económico. Hay alguien que tiene excedente económico y hay una mayoría que no tiene excedente económico. La sociedad entonces, cuando surge el excedente económico, descubre la propiedad privada y esta a su vez hace que se dé una diferenciación dentro de la sociedad entre los que tienen y los que no tienen. Los que tienen son los esclavistas y los que no tienen son los esclavos. La sociedad habrá dejado atrás la comunidad primitiva para entrar ahora a la etapa de la sociedad esclavista. Pero esta sociedad esclavista, que se caracteriza porque unos cuantos son los que son propietarios y otros, la mayoría, son los que carecen, son los desposeídos, bueno, pues resulta que va a necesitar organizarse de otra manera. Por ejemplo, ¿cómo vamos a lograr, siendo pocos, asegurar la conservación de esta propiedad privada? Para eso se van a crear algunas estructuras. Por ejemplo, se va a crear el Estado. Se va a crear un conjunto de normas por parte del Estado que lo que vengan es a preservar la propiedad privada o a garantizar que ésta va a lograr trascender. Pero eso también va a producir un cambio en el ámbito familiar. Como dijimos antes, al principio las familias eran consanguíneas. Había un grupo de mujeres, un grupo de hombres y un grupo de niños y todos vinculados por lazos de sangre. Ahora resulta que el que es el dueño, el que tiene la propiedad privada,
está preocupado por qué va a pasar cuando él muera. Está interesado en saber qué va a ocurrir con ese patrimonio que es de él y no de los demás. Entonces, como en esa sociedad los hombres son los que han tomado el poder, es una sociedad patriarcal, este patriarca ahora está interesado en saber quiénes son sus hijos, porque sólo así va a saber a quién dejarle como herencia este excedente económico, esta propiedad. Entonces, la familia va a dejar de ser consanguínea, porque ahora no se trata de un grupo de hombres que tiene relaciones con un grupo de mujeres y que han dado lugar al nacimiento de un grupo de niños, sino que ahora estamos ante una sociedad en donde hay un señor que es el propietario y que está interesado en saber quiénes son sus hijos para poder dejar sus bienes con él. Es decir, la familia se vuelve ahora monogámica. Monogámica porque hay un solo hombre ocupando el monopolio del papel de esposo. Entonces él tiene que mantener ese monopolio porque es la única manera que tiene de asegurar que puede así conocer quiénes son sus hijos y empezar a dejar sus bienes, a hacer uso de la sucesión. Pero todas estas figuras, la necesidad de modificar la familia, la necesidad de conservar la propiedad privada, la necesidad de luego conseguir la trascendencia de la propiedad privada a la generación que sigue, necesitó, como dijimos antes, del derecho. Entonces es en esta sociedad esclavista que va a surgir el derecho, que no quiere decir que la conducta externa en la comunidad primitiva no era regulada pero por la costumbre, pero ya ahora va a ser regulada principalmente por normas dictadas por el Estado, por un derecho estatal. Entonces, en ese contexto, podemos resumirlo en esta pequeña tablita, que entre la comunidad primitiva y el esclavismo hay diferencias en cuanto a lo que ocurre con la producción. ¿Por qué? Porque cuando comparamos la producción con las necesidades, en la comunidad primitiva lo normal era vivir en una subproducción, es decir, el producto no alcanzaba a cubrir las necesidades, mientras que en la sociedad esclavista la regla es la sobreproducción, se produce más allá de lo que se necesita, y eso que sirve como un excedente económico es lo que da lugar al esclavismo. Ahora, la propiedad también ha cambiado, porque antes era la propiedad social, todos eran dueños de todos los bienes, nadie ejercía un dominio en particular. Ahora no, ahora en la sociedad esclavista la propiedad es privada. Y eso da lugar también a que las relaciones sociales de producción sean distintas. Antes, como lo que cada quien producía o lo que cada quien lograba no alcanzaba para cubrir ni sus propias necesidades, pues entonces todos necesitaban trabajar. Pero ahora que ya el ser humano es capaz de producir más allá de lo que necesita, entonces hay alguien que puede quedar liberado de la obligación de trabajar. Y eso da lugar entonces a que ahora las relaciones sociales sean de explotación y subordinación. Igual ocurre, por ejemplo, como dijimos ya antes, ¿verdad? La familia dejó de ser consanguínea para ahora entrar a la etapa de una familia monogámica. Y en el derecho, como hemos dicho, en la época de la comunidad primitiva, fundamentalmente la costumbre era la que prevalecía. Ahora en la sociedad esclavista el derecho estatal va a ser clave. Entonces, nosotros vamos a estudiar el derecho romano y el derecho romano es propio de una sociedad esclavista, una sociedad que se caracteriza por la presencia de un excedente económico, la propiedad privada, la explotación y la subordinación. Los esclavos son los que trabajan, los esclavistas están liberados de la obligación de trabajar. Una familia en la cual el jefe de familia está interesado en la conservación de la familia, en determinar a quién debe dejarle su patrimonio, porque él es el dueño de esos bienes y debe saber quiénes son sus hijos para lograr la trascendencia. Y es una sociedad en donde las reglas que modelan, que regulan la conducta externa de los individuos están dadas principalmente por el Estado. Que se conformaron en esta época de la esclavitud. Realmente Roma es de las últimas sociedades esclavistas. Hubo otras anteriores y todas ellas en su momento se encargaron de crear normas para regular la conducta externa de los individuos. El vestigio más antiguo que se tiene es el Código de Ur-Nammu. El Código de Ur-Nammu fue creado aproximadamente entre el año 2100 y 2050 a.C. en Mesopotamia.
Sin embargo, hubo otras regiones más recientes, por ejemplo, el Código de Hammurabi, creado en el año 1750 a.C. en Babilonia. También tenemos las leyes hititas. Las leyes hititas fueron creadas entre el siglo XVII y siglo XII a.C. en Anatolia, lo que hoy es Turquía. También tenemos el Código Asirio, el cual fue creado entre el siglo XII y el siglo XI a.C. Más recientemente, dentro de esa época de la esclavitud, tenemos el derecho creado por los egipcios y el derecho creado por los griegos. Sin embargo, no obstante ser estas civilizaciones las primeras del esclavismo y tener ya ellas un conjunto de normas para regular la conducta externa de las personas, no son estas las que nosotros vamos a estudiar, sino es el estudio del derecho romano. Ahora, si vamos a estudiar el derecho romano, pues primero tenemos que saber en qué consiste el derecho romano. ¿Qué es derecho romano? Para poder dar una definición de derecho romano, hay que recordar que tenemos dos palabras. Una es derecho y la otra es romano. Derecho es el genérico. Romano es lo específico. Entonces, dentro del género de derecho, ¿qué es el derecho? El derecho podemos definirlo en este contexto como el conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Cuando decimos que es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas, es porque sabemos que el derecho está preocupado por la conducta que surte o que genera un impacto en nuestros semejantes. Por eso es preocupación la conducta externa, porque tiene que ver con lo que hacemos y que de alguna manera repercute en los demás seres humanos. Ahora, por eso también podemos decir que es un conjunto que lo que busca es regular las relaciones sociales. Ahora, ese derecho es un concepto de carácter general, pero nosotros no vamos a estudiar un derecho de carácter general, sino el derecho romano. Es decir, tenemos que referirnos a una especie. ¿Y cuál es la especie? Romana. El término romano nos va a dar referencia a dos elementos. Uno es el ámbito geográfico. Hay un ámbito geográfico para este derecho que vamos a estudiar. Y ese espacio, ese territorio al que nos vamos a referir, no solamente es la ciudad de Roma que hoy conocemos, sino es a lo que ocupó, al espacio territorial que correspondió a la Roma de la época de la esclavitud. Roma, en cuanto llega a ser un imperio, prácticamente ocupa buena parte de Europa, alguna parte de Asia y la parte norte de África. Todo esto llegó a ser Roma. Esto que llegó a ser Roma estuvo regulado por un conjunto de normas. Ese conjunto de normas que se iban a observar en este territorio son las que nosotros vamos a estudiar. Por tanto, vemos acá que hay dos espacios, porque en su momento el imperio romano se dividió en dos, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. El derecho romano entonces es ese conjunto de normas que se van a observar en este ámbito territorial. Pero, como hemos dicho, también hay un ámbito temporal. Y ese ámbito temporal se refiere a el periodo que hay del 753 a.C. al 565 después de Cristo. ¿Cuántos años hay del 753 a.C. al 565 después de Cristo? Estamos hablando aproximadamente de 13 siglos, es decir, estamos hablando de 1300 años. 1300 años que corren desde la fecha aproximada de la fundación de Roma hasta el momento en que se da la desintegración del Imperio Romano. Entonces, cuando nos referimos al derecho romano, nos vamos a referir
a un conjunto de normas que van a regular la conducta externa de los ciudadanos romanos. Pero no los ciudadanos romanos de ahora, sino los ciudadanos romanos de el año 753 a.C. al 565 después de Cristo. A eso es a lo que llamamos derecho romano. Entonces, derecho romano es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos del año 753 a.C. al 565 después de Cristo. Realmente no es determinante aprenderse las fechas, ¿verdad? Podemos sustituir las fechas por una frase distinta. Podemos decir, por ejemplo, que el derecho romano es el conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos de la antigüedad. ¿Qué? Derecho romano es el conjunto de normas que regulan las relaciones sociales de los ciudadanos romanos en la época de la esclavitud. Ahora que ya sabemos qué es el derecho romano, ¿por qué estudiamos derecho romano? Si no fue el primero, si no es el último prácticamente de la época de la esclavitud. Aquí lo que hay que considerar son varios elementos, varias características, peculiaridades que tiene el derecho romano, que hace que éste logre trascender y llegar hasta nuestros días. Esas características que toma el derecho romano, que lo diferencian de los demás derechos de la esclavitud y que lo hacen trascender para llegar a nuestros días, vamos a estudiarlas en otra oportunidad. Por ahora, vamos a complementar esta definición haciendo referencia a que el derecho romano que nace allá en la época de la esclavitud tiene la característica de lograr trascender, de lograr llegar hasta el feudalismo y luego continuar en el capitalismo. ¿Y cómo es que lo logró? Bueno, pues resulta que este derecho romano creado en la esclavitud, por ejemplo, para esta parte del mundo, en donde estaban constituidas las colonias de la corona española, resultó que en su momento Alfonso X, el rey de un territorio de allá, de lo que hoy es España, en su momento emitió las 7 partidas y luego el fuero real. Y esas normas son las que se siguieron observando en estas colonias. Ahora, la primera sociedad que saltó al capitalismo es la sociedad francesa. La Revolución Francesa que se da de 1789 a 1799 es la que permite que Francia deje atrás el feudalismo y entre al capitalismo. Y es esa sociedad francesa la primera que en ese contexto del capitalismo crea el primer código civil, el Código Civil de los franceses, el Código Civil de Napoleón Bonaparte. Ese Código Civil es el que va a servir de fuente, va a servir de inspiración para muchos de los códigos que se van a crear en todos los países de origen latino, incluyendo los países que en su momento fueron colonias españolas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el derecho romano ocupó prácticamente todo este territorio y que en el tiempo logró trascender y ya sea por España en la época colonial a través de las 7 partidas o del fuero real de Alfonso X o en su momento con el Código Civil de los franceses, ese derecho romano logró llegar hacia esta otra parte del mundo. Entonces, el derecho romano es importante para nosotros porque estudiarlo nos va a permitir conocer el origen de las instituciones del derecho civil. El derecho civil de los pueblos latinos prácticamente tiene su origen en el derecho romano. Estudiar el derecho romano es estudiar el origen y la evolución que han tenido las instituciones del derecho civil. Por eso es que estudiamos derecho romano. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.